Hola, fisicantes. Hoy vamos a platicar de un tema muy bonito, del que ya hemos estado platicando en otras clases. Fíjense que hay una fuerza especial que es la que nos permite caminar, o que es la que permite incluso andar a una bicicleta, moverse a un carro, todo el desplazamiento que ocurre en contacto con el suelo. Nos permite nadar cuando nadamos, es decir, es la promotora del movimiento. Esa fuerza es la fricción, aunque su definición dice que la fricción es la oposición al movimiento entre dos superficies. Entonces, aunque su definición es contraria de lo que provoca, porque lo que provoca finalmente es movernos, pues es una fuerza interesante, útil y que estará presente en muchos, si no la mayoría, de los fenómenos puntuales que analicemos. Veamos un momentito. Me imagino a mí misma que voy caminando. Aquí voy caminando. Y que al caminar, noten lo que hace mi pie. Al caminar, mi pie empuja hacia atrás al suelo. ¿Cuál es el resultado de ese empujón? Que yo necesito desplazarme hacia el frente. ¿Ven? Es lo que ocurre. O sea, me empuja y debo moverme. Naturalmente eso va a ocurrir. Ahora, ¿de qué depende que exista la fricción? Mucha, porque ya vimos que en todo caso es útil y existe y es la oposición al movimiento entre dos superficies. Va a depender del tipo de materiales que estén en contacto. Por ejemplo, si yo uso zapatos con suela de cuero y camino por un piso recién encerado, lo más probable es que la fricción va a ser muy poca. ¿Ven? Un piso recién encerado es sumamente liso. Entonces ahí la relación entre las dos superficies va a ser muy, muy, muy pequeña. ¿De qué otra cosa depende? También depende de la normal. Es decir, depende de cuánta presión está haciendo esta persona sobre el piso. Les pongo un ejemplo. Cuando un carro se queda atascado en la arena, una de las maneras que usamos para desatascarlo es subirnos en el carro, llenarlo de peso. Cuando tú le pones más peso al vehículo, el vehículo presiona más hacia abajo y por lo tanto la normal es mayor y eso hace que haya mayor fricción. Finalmente, si estás moviéndote en un fluido, la fricción va a depender de la velocidad con la que te quieras mover. Te pongo un ejemplo, de nuevo en el mar. Imagínate que estás en la playa y te quieres meter a nadar a las olas del mar y te quieres meter corriendo. Si te mueves despacio en el agua se opone poco a tu movimiento porque es un fluido. Pero si te mueves rápido, la fricción va a ser mayor y para ti va a ser dificilísimo seguir avanzando. Excelente. Entonces son tres cosas de las que depende la fricción. Y esto nos conduce a una ecuacioncita. Esta ecuación dice que la fricción va a ser mu por la normal. ¿Quién es mu? Mu es una cosa que se llama coeficiente de fricción. Puede ser cinética o estática, como veremos en un momentito, porque la fricción puede ser cinética o estática. Y N es la normal, que ya vimos que es la reacción a la presión que se hace sobre la superficie. Muy bien. Entonces decíamos que hay dos tipos de fricción estática y fricción cinética. La fricción estática es la que impide, imposibilita, se opone totalmente y hace que el objeto no se mueva. Les voy a poner un ejemplo sencillo aquí mismo en mi cuaderno, para que comprendamos eso de fricción estática y fricción cinética. Fíjense ahorita, el cuaderno no está abajo, bueno, ya no. El cuaderno ahorita está horizontal, pero voy a empezarlo a subir. Ahorita ya no está horizontal. Y sin embargo, vean muchis, está inclinado. Y sin embargo, los post-its no caen. Ahora ya cayeron. Cuando no caían, queridos patojos, se trataba de una fricción estática.
Fricción estática es cuando se imposibilita completamente el movimiento. Mientras que cuando empezó a resbalarse, no se resbaló como se resbalaría si el cuaderno estuviera liso, se resbaló más o menos despacio. Para comprender esto de la fricción cinética y la fricción estática, fíjense mucha que en los resbaladeros, por ejemplo en Chocomil, para nosotros sería muy difícil y muy complicado resbalarnos si no tuvieran agua. Piensen en algún tobogán, por ejemplo los de Albamar, cuando estaba de moda era Albamar. Nos tirábamos por los toboganes y nos quedábamos atorados a media curva porque había mucha fricción estática. El coeficiente estático de fricción era grande. Son unos toboganes de cemento. Lo mismo nos pasaría si nos quisiéramos resbalar en Chocomil en los toboganes si estuvieran sin agua. Entonces, ¿qué hacen para reducir la fricción estática y por lo tanto permitir que se convierta en fricción cinética? Pues le echan agua y eso nos permite deslizarnos. Muy bien, queridos, con eso estamos listos para nuestro trabajo de esta semana. Muchos éxitos. Vamos a ver dónde está el caminador. Muchos éxitos, patojos.